Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para cada una de las personas que están conectadas a esta hora con Todo en 30, un programa de Vitrina Red que dirige este amigo y servidor Deimer Pérez, donde compartimos con nuestros invitados historias vividas y un poco de su conocimiento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Vitrina Red y también en nuestra página web www.vitrinared.com. Estamos ahí con toda la información nacional y también a nivel internacional. Hoy un invitado de lujo, un crack, Yamit Luna, locutor, voiceover, y va a compartir con cada uno de los oyentes un poco de su conocimiento. Vamos a hablar sobre los inicios que debe de tener un locutor. Vamos a hablar también cómo posicionarse y cómo mantenerse en la élite, en esa radio soñada, en esa emisora que te sueñas desde chico. Cómo sostenerse, cómo labrarse el camino día a día para conseguir los objetivos dentro de un mundo tan maravilloso como lo es la radio. Yamit, hermano, un saludo muy especial y gracias por acompañarnos en nuestro programa Todo en 30. Hola Deimer, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti. Hombre, un gusto estar aquí contigo en este espacio, poder compartir este momento para charlar un poco de radio y bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hombre, don Yamit, el gusto es mío, hermano, tenerlo aquí en Todo en 30. Los temas que vamos a desarrollar hoy son los procesos académicos que tiene un locutor. Vamos también a hablar un poco de cómo posicionarse en la radio. Y el otro tema que vamos a tratar es cómo mantenerse, cómo se mantiene un locutor estando ya en la élite, se puede decir, cuando llega a estos medios de comunicaciones grandes del país o también a nivel internacional. Para arrancar esa entrevista, quiero preguntarle cómo describe Yamit Luna la radio y qué tan importante ha sido para la humanidad. La radio me merece una descripción muy puntual y yo creo que es la palabra magia. La radio es un ambiente, es un entorno mágico, es delicioso, es un ambiente de mucha frescura, es un trabajo que exige mucho desde lo fisiológico, desde lo mental, desde lo físico también, porque es una profesión que siempre te está exigiendo poder desempeñarte de la mejor forma y para desempeñarte de la mejor forma al 100%, tienes que hacer a veces también muchos esfuerzos. Esfuerzos físicos, aunque de pronto uno no lo pueda notar por ahí, digamos, tan fácilmente. El tema, por ejemplo, de la grabación, los ensayos, cuando uno se dedica a la voz comercial, es un trabajo muy arduo y bastante desgastante. La radio tiene ese encanto de permitirte hacer contacto con la gente, ¿cierto? A través de esas ondas hercianas, poder comunicarte con los oyentes, poder llegar a mucha gente, poder entretener, poder divertir, poder encantar a muchas personas y también aprender de ellos, porque en la medida en que tú también estés cercano a tus oyentes y los tengas también haciendo parte de tu programación siempre, se pueden aprender muchas cosas. Deimer, mira, la radio es yo creo que muy vital para la humanidad, realmente. Es lo que le permite a las otras personas conocer noticias, conocer la información que se está generando, es lo que le permite a la gente tener un punto de vista de aquella persona que está llevando la noticia, de aquella persona que les está dando la información. Eh, Hay gente que tiene momentos quizá de obnubilación, de un poco confusión, y prende la radio para reactivarse, para tomar un envión anímico, para tener un poco de alegría con esa persona que está allá detrás de ese micrófono. Entonces, en todos estos aspectos, yo creo que es vital porque empezando que te genera un envión anímico cuando a veces uno está un poco cabizbajo, cuando está un poco desmotivado por algunas cosas. A veces los contenidos que te ofrecen también te enriquecen e incluso puede ser la opción para encontrar una solución a algún problema. Ha tocado usted, Yamit, dos cosas importantes. Una es el trabajo, la dedicación, y la otra es la preparación física
porque no solamente la preparación física es para un deportista, para un cantante. Creo que un locutor que trabaja con la voz día a día también debe de tener una preparación, unos ejercicios, un trabajo de campo para poder ejecutar esa labor y transmitirle esa emoción y poder enamorar al oyente. Hablemos un poco sobre este trabajo tanto de campo como físico que hacen estas personas para día a día tratar de llevarle la información, para tratar de animarle el día a los oyentes. Claro, Daimer, esa es una parte muy importante. Mira, no solamente los futbolistas ni los basquetbolistas tienen que hacer actividad física para trabajar. Le corresponde también a un locutor realizar actividad física para poder trabajar su profesión al máximo, obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la voz. Entonces, la voz tiene la capacidad de transportar, ¿cierto? De generar emociones, incluso situaciones. Y eso depende del trabajo disciplinado que uno tenga. Lo que tú dices, tener un trabajo de campo. Bueno, nosotros, los locutores, tenemos la obligación de mantener una rutina de ejercicios muy disciplinada para poder obtener esos resultados. Así como el futbolista lo hace para poder rendir al máximo en sus partidos, nosotros debemos hacerlo para al aire sonar lo mejor posible, generar lo mejor posible, dar los mejores resultados. Es decir, trabajar, por ejemplo, el tema de resonancia, trabajar el tema de dicción. Hay que ejercitar los músculos y los huesos faciales, el aparato fonador, todo ese tipo de cosas. No es empelicularse con esto ni pensar que hay que estudiar de pronto biología o todo ese tipo de cosas, no. Pero es conocer por qué se produce mi voz y qué tengo que trabajar yo en mi cuerpo para tener el mejor resultado al hacer o realizar un trabajo de voz. Entonces es muy importante lo que yo te decía, la parte de resonancia, la parte de dicción, la parte de respiración, que si tú ves lo trabajan también los cantantes. Y una obligación, creo yo, en nosotros es esa, tanto para el locutor que hace, valga la redundancia, locución en una emisora, como para el locutor que hace doblaje o que hace voz comercial. Bueno, Yamit, vamos tomando nota entonces de cada una de las notificaciones que nos vas dando en cada respuesta. Rutina de ejercicios, resonancia, dicción y respiración. Creo que son cuatro temas importantes, fundamentales para un locutor, para un cantante, para las personas que trabajan con la voz día a día. Usted lo mencionaba, los que hacen doblaje. Y esto lo vamos a tratar un poquito más adelante, estos temas que quedan aquí en punta. Quiero en este momento preguntarle algo y es para mí, no sé si de pronto para usted y también para los oyentes, la radio se ha fragmentado del 2000 hacia atrás y del 2000 hacia acá. Y quiero que le contemos un poco a los oyentes qué fragmento creó mejor contenido. Del 2000 hacia allá fue importante. ¿Por qué? Porque era lo que tenían nuestros abuelos, la famosa radionovela, entre otros programas que acompañaban día a día a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, lo mismo que el fútbol que se vivía por la radio. Hoy en día, creo que los medios electrónicos, la televisión, le ha bajado un poco la rigurosidad a la radio. Pero dentro de su concepto, Yamid, ¿qué radio fue mejor? ¿La del 2000 hacia atrás o la del 2000 hacia acá? Bueno, Daimer, mira, yo tendría que decirte que me quedo con la radio del 2000 hacia atrás. Realmente, me quedo con la radio del 2000 hacia atrás porque en esa radio fue donde me pude encantar con el trabajo de muchos locutores de la época, ¿cierto? En la década del 90, eh, cuando apenas era bastante joven. Eh, y en ese tiempo pude escuchar muchos locutores que destacaban por su calidad vocal, por la calidad de los contenidos, ¿cierto?
cuando se hacían también las radionovelas en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, y eran elementos que eran determinantes en la radio. Eso captaba la atención del oyente de punta a punta. Esos elementos hoy no se ven. O la radio hoy se hace de forma, diría yo, muy escueta, muy desnutrida, si se puede decir, porque es solamente programar música y a veces el locutor simplemente eh, hablar a tono elevado, porque hay una conciencia de que si hablas duro, pues eso va a encantarle a la gente. Y el error que hay es que eso no le gusta a todo el mundo, eso no le gusta a mucha gente, ¿cierto? Entonces, ni siquiera a muchos jóvenes. Entonces, eh, yo pienso que estos son elementos muy importantes que se quedaron con el siglo pasado, que no siguieron trascendiendo. Entonces, hoy por hoy hay una emisora que a mí me gusta mucho, que tiene contenidos así, parecidos. Tiene contenidos educativos, tiene contenidos, digamos, bastante potentes en cuanto a lo que enriquecen a la persona, en cuanto a lo que entretienen, ¿cierto? Hay emisoras que tienen una franja deportiva en la que tú sientes que te están entregando también lo que tú quieres, ¿cierto? No solamente es lo que te digo, programación musical y listo, ¿no? Te hablan de otros temas, te hablan de temas personales, te hablan de temas deportivos, de temas sociales, pero otras emisoras solamente se concentran en la parte musical. Entonces, yo creo que eso es bastante importantísimo, poder rescatar nuevamente esos elementos y es lo que hace que, por ejemplo, a mí me interese mucho y me decante más fácilmente por la radio que se hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque tenía otro elemento muy importantísimo, que era que hacía parte de la programación de la emisora al oyente, lo ponía a participar, lo llevaban a los programas, eh, lo metían ahí dentro del sancocho, como se puede decir, si se puede decir vulgarmente, para que hiciera parte y se sintiera un elemento valorado dentro de ese conjunto y de esa idea que se está cocinando, ¿cierto? Y que se está desarrollando, que es hacer radio. Chamid, has tocado cosas importantes, cosas muy valiosas que se vivían en esa radio de telenovela que usted cuenta con tanta emoción. Creo que le tocó a mi hermano definitivamente. No me tocó la radionovela, por ahí he tratado como de escuchar, eran esos radios así que parecían unos tanques y era la persona, programaba el tiempo porque decía, bueno, a las 7 de la noche todos nos reunimos en tal parte porque vamos a escuchar la novela, vamos a escuchar el partido de fútbol y creo que eso ha marcado mucho la radio del 2000 hacia atrás que la radio que se vive hoy en día. Pero digamos que ese bajón que ha tenido la radio hoy en día, Yamid, se debe a los dispositivos, a estos celulares, a las plataformas de música, o se debe más a los contenidos que genera la radio. Hablemos un poco sobre esto, sobre los contenidos que se generan actualmente. ¿Qué tanto peso, qué tanto influyen hoy en el oyente un contenido, traigamos a colación de la Mega, o póngale la Z Urbana, o póngale El Sol, póngale la emisora que quiera hoy en día? ¿Qué tanto ha influido la parte de contenidos para que el oyente se vaya yendo de la radio? Daimer, ese es un punto muy importante, ese es un punto vital, pienso yo, y creo que tanto los dispositivos móviles y las mismas plataformas de entretenimiento, las mismas redes sociales y la forma de programar o la forma mejor de producir en ciertas emisoras, la manera de cómo realizan sus contenidos, creo que es lo que hace que la gente se desprenda mucho de la radio, porque te lo cuento, así es mi forma de verlo. Yo creo que es vital, hombre, que uno haga partícipe de la emisora
a los oyentes. Ese es un punto. También es vital no solamente programarle música a una persona, porque si usted quiere escuchar música, pues sencillamente se va a Spotify, ¿cierto? O sencillamente se va a Deezer, o sencillamente se va, no sé, a YouTube, tantas plataformas. Entonces, es la manera, pienso yo, de cómo poder obtener la atención del oyente, empezando por hacerlo sentir parte de la programación, que es lo que yo pienso que hay muchas emisoras que no hacen. Entonces, no es solamente decirle, ay, sí, vea, amanecimos hoy con una temperatura X en la ciudad. O son las 3 de la tarde, estamos muy motivados hoy, al mal tiempo buena cara por el tema de la cuarentena, en fin. Pegarse de esas cosas, yo creo que no hace que la persona se concentre tanto en escuchar radio. La gente necesita más elementos, más cosas que la motiven para poder sentarse o ponerse los audífonos y escuchar una emisora. Hay una emisora, por ejemplo, como Latina Stereo, que tiene un elemento muy bacano. Y es que Latina Stereo, eh, uno de sus locutores, lo que hace es que si tú tienes un sobrenombre, pues listo, te saluda por tu sobrenombre, al estilo de las emisoras de los pueblos. Entonces, cuando uno lo saludan por una emisora, por su nombre o su sobrenombre, eh, eso es muy agradable, eso es muy chévere. Entonces, en esta emisora, por ejemplo, lo hacen de esa forma. Un saludo para fulanito que está en el taller, el saludo para Perencejito que está moliendo el maíz para hacer las arepas. Bueno, en fin, todo este tipo de elementos son importantísimos. Y ahora no es sino, ay, un saludo para arroba no sé quién, ¿y quién es arroba? ¿Quién es arroba? Entonces, yo creo que ese elemento puntual de esto, y es lo que tenemos que ver, es hagamos parte al oyente y construyamos contenidos que realmente le interesen. Y para eso hay que preguntarle. Entonces, en las emisoras a veces, yo creo que en gran cantidad de los casos, no se toman el tiempo de preguntarle a sus oyentes, venga, ¿qué quiere? ¿Qué le interesaría oír? Ese es un punto muy importante. Bueno, directores de emisoras, locutores que nos escuchan a esta hora, papel y lápiz, tomen nota de las recomendaciones que nos acaba de regalar nuestro invitado Yamid Luna. Reinventémonos, es la palabra clave que tenemos que comenzar a difundir en este momento en nuestra radio. Vamos a brindarle un mejor contenido a nuestros oyentes para poder enamorarlos nuevamente. Hay que enamorar al oyente día a día con los contenidos que nosotros ofrecemos. Eso habla mucho de nuestras emisoras. Bueno, Yamit, vamos a meternos en el siguiente tema y quiero preguntarle qué es para Yamit Luna un buen locutor, que es el tema que nos acoge el día de hoy aquí en nuestra entrevista. ¿Cómo ser un buen locutor? Bueno, Deimer, mira, para mí un buen locutor es aquel profesional de la voz que respeta al oyente a partir de respetar su profesión y respetarse a sí mismo, ¿cierto? Es decir, que yo me preparo día a día, mañana tras mañana, noche tras noche, para poder llevarle el mejor contenido, los mejores componentes a aquella persona. Aquella persona que se toma el tiempo de escucharme, porque yo no lo estoy obligando. Ella me está escuchando porque quiere. Entonces, si me eligió a mí, yo creo que tengo que esforzarme. Lo mínimo que puedo hacer es esforzarme al máximo para poder darle todo mi profesionalismo, ¿cierto? Porque un locutor también tiene muchas facetas, en cierto sentido. Un locutor es un consejero, un locutor es un amigo, un locutor es un personaje solidario que se comunica con personas que quizá tienen problemas y a veces los manifiestan en vivo. Puede dar un consejo, puede
crear una campaña para ayudar a esa persona. Es aquel que entretiene, que si la persona viene de un día no muy bueno, pues puede tener una sonrisa con las ocurrencias o se puede sorprender con las cosas que ese locutor dice y que esa persona no sabía. Ahí se está educando. Entonces, eh, para mí eso debe ser un buen locutor. Esa es la forma como debe ser un buen locutor. Una persona que se prepare, como te decía anteriormente, desde la parte fisiológica, ¿cierto? Profesionalmente, ofrecer la mayor calidad eh, con su voz para aquellas personas que se toman el tiempo de escucharlo, porque si un oyente no lo escucha uno por obligación, ¿cierto? No, esa persona se sentó a escucharlo a usted. Esa persona se tomó el tiempo de quedarse oyéndolo a usted. Lo eligió. Entonces, el compromiso es dedicarle a esa persona lo mejor de uno. Todos los días, cada día, dedicarle el trabajo de uno, que debe ser de la mejor calidad, a esa persona. Claro, claro, Yamit, estoy totalmente de acuerdo. A uno no lo obligan a escuchar X o Y locutor. Uno es el que llega a ese locutor por el trabajo que está haciendo día a día, por la forma como se expresa, como enamora al oyente. Y yo creo que aquí es fundamental lo que hablábamos al principio de esta entrevista, la rutina de ejercicios, las resonancias, la dicción y la respiración, cuatro factores fundamentales. Y quiero preguntarle cómo trabajar o cómo se trabajan todos estos factores para poder tener esa buena proyección y ese buen manejo vocal día a día frente al micrófono. Sí, Daimer, mira, sin duda alguna son cuatro elementos importantísimos. Para mí son cuatro elementos de los más importantes, considero realmente, para ser un buen locutor, para tener un buen resultado a la hora de realizar cualquier trabajo con la voz, ya sea voz comercial, ya sea el tema de doblaje o el tema de simplemente locución. Entonces hay un par de palabritas muy importantes que son la constancia y la autoobservación, si se puede decir. ¿Cierto? Verme yo todos los días, bueno, cómo estoy haciendo, cómo me va, aquí lo hice bien, aquí no me salió tan bien, tengo este problema para, digamos, pronunciar este tipo de letras, eh, o mejor estas letras, estas palabras, en fin. Y el tema de la constancia, porque a veces uno dice, no, pero si ya he trabajado mucho tiempo, ya lo he hecho muchas veces, pero no es suficiente. Por ejemplo, las personas que trabajamos con la voz, es como una especie de, entre comillas, condena que tenemos a realizar estos ejercicios toda la vida. Toda la vida porque la voz madura eh, con uno, obviamente. No es que cuando estás de pronto más joven vas a tener mejor voz. No, la calidad vocal va mejorando también con los años. Y para eso uno tiene que hacer este tipo de rutinas de ejercicios y poder llegar más adelante a una edad un poquito más avanzada, si se puede decir, con una muy buena calidad vocal. Entonces esos son factores muy importantes dentro de todo el tema que hemos tomado hoy en esta entrevista tan chévere, porque me encanta realmente, estamos hablando de cosas importantísimas y que creo que mucha gente que trabaja en el medio tiene que pensar en ello. Tiene que pensar en ello porque es lo que yo te decía en varias ocasiones que hemos hablado y es que a veces uno no se identifica mucho con el locutor cuando está haciendo un tipo de espectáculo a veces callejero. Entonces, no, uno es locutor, uno está en una estación de radio y tiene que demostrar que está en una estación de radio. Uno no está en una esquina haciendo un show cirquero, uno no está en una plaza, digamos, entreteniendo a la gente, ¿no? Uno está
hablando por una emisora a través de un micrófono y se está dirigiendo a una cantidad de gente que uno no conoce y que tienen también el criterio para poder criticarlo a uno en su condición. Entonces eso es muy importante. Para que eso no ocurra u ocurra al menos en lo posible, tratar esos dos aspectos, ¿cierto? La constancia y la autoobservación. Ver cómo se está haciendo. En estos cuatro elementos que son la respiración, la resonancia, la dicción y la articulación, que son importantísimos. Bueno, ya después vienen otros temas, el tema, eh, la parte intelectual, que también es muy importante, uno saber de qué está hablando cuando elige hablar en radio de algún tema. Y la parte de el conocimiento de lo que está entregando. Hay gente que programa música pero no sabe qué canciones está programando. Le preguntan, bueno, ¿y esa canción es de cuándo? Y dicen, yo no sé. Pero ese es el punto, realmente conocer su escenario en el que uno está haciendo posible esa función tan bonita que es la de hacer radio. Bueno, Yamit, usted definitivamente es un crack, una persona con un conocimiento inmenso, una persona que hoy en esta entrevista nos ha curtido de conocimiento, nos ha brindado toda su sabiduría y esto es importante para las personas que nos escuchan en este momento que quieren ser locutor, que sueñan con algún día llegar a una estación de radio, prender un micrófono y expresarse frente a un público que se sienta a escuchar a esa persona que les habla en esa cajita pequeña llamada radio. Y quiero rescatar varias cosas. Primero, la preparación que debe de tener una persona para hablar frente a un micrófono, los trabajos, dicción, respiración, articulación, la constancia, el conocimiento, la preparación, la dedicación, son fragmentos, palabras que logro rescatar de esta entrevista y son muchas las que podemos rescatar, pero en el momento me quedo con estas que son importantes. Quiero hablar ahora de dos ramas, se puede decir, que hacen parte de la locución y es la voz comercial y el doblaje. Hablemos un poco sobre esto, Yamit, para nuestros oyentes de Todo en 30, programa de Vitrina Red. Claro, Daimer. Y son dos elementos bastante chéveres de la locución, el tema de la voz comercial y el tema del doblaje. Ser actor de doblaje es un trabajo bastante mágico, te vuelve muy sensible, igual que el trabajo, la parte de la voz comercial, ¿cierto? Este trabajo de ser voz comercial y la parte del doblaje te convierten en un profesional muy sensible en el sentido de que te permiten captar, ¿cierto? Y comprender mejor todos los elementos que conforman el trabajo de la voz, a escuchar, a proyectar, ¿cierto? A sentirte. Detalles muy pequeños, a veces imperceptibles, de cómo quedó una producción, de cómo quedó un trabajo. Entonces, la voz comercial se enfoca, es como la parte artística, ¿cierto? Y se enfoca en todo el tema de las marcas, en todo el tema de la publicidad, ¿cierto? Todo este tema, todo este asunto que también es muy chévere porque te enriquece mucho como locutor. ¿Por qué te enriquece bastante? Porque la voz comercial y el doblaje son la parte artística de la locución, ¿cierto? Son la parte, digamos, histriónica de la locución. Entonces, te hacen desarrollar esas cosas que yo te decía, ese oído, esa capacidad de comprender, esa capacidad de poder captar, tomar esos elementos que tú estás viendo de pronto en una producción que estás escuchando, que dices, bueno, aquí lo hice así, aquí lo hice de esta otra forma. Y en la parte del doblaje, mucho más porque tienes que desarrollar otros elementos, la parte actoral también,
y eso te ayuda a sobresalir mucho en tu gremio y te ayuda también a posicionarte también en la parte profesional. Distingue mucho una voz comercial, ¿cierto? De otros locutores, sin decir que los otros locutores no son buenos, no, sí son buenos también, pero el trabajo de la voz comercial es un trabajo que siempre va a ser supremamente admirado. Tenemos, por ejemplo, una persona que me parece que hace un trabajo espectacular, que es Juan Pablo Tibaquirá. Juan Pablo Tibaquirá de Blue Radio. Él hace un trabajo de voz comercial espectacular. Es increíble realmente la forma como lo hace él. Y es eso, lo que él desarrolla, ¿cierto? Para poder dar esa percepción a la gente que lo escucha. Entonces, cuando él está haciendo un comercial de café Águila Roja, a uno le dan ganas de tomar café, y es por eso. Hay otras personas que te pueden decir y hacer las muecas, si se puede decir la palabra, y no te venden nada. Entonces, es precisamente esa parte en la locución lo que se denota como un trabajo artístico. Así más o menos lo entiendo yo y lo marco yo. Es una parte histriónica dentro de la locución, el doblaje y la voz comercial. Bueno, Yamid, y creo que Colombia, bueno, primero México, México y Colombia, usted me va a corregir, son dos países pioneros, son dos países que marcan una pauta en el tema de la voz comercial por el acento neutro. Y me parece más complicado el acento mexicano, que logran llevarlo a un nivel tan neutro que no logra el oyente identificar qué acento realmente se está manejando. Y creo que en Colombia tenemos grandes voces comerciales. Larry, Oscar Hernández, Larry de Antena 2, Álvaro Gómez Zafra de Caracol Radio. Y bueno, y Tibaquirá que está a otro nivel, que tiene un gran talento. Cómo logra enamorar al oyente, cómo logra que ese momento de pauta el oyente se pueda concentrar, porque en ese momento el oyente puede hacer otra cosa aprovechando los comerciales, pero este señor lo que logra es atraerlo y pegarlo más a la radio para poderlo escuchar a él. Claro, Deimer, sin duda alguna, los mexicanos, ellos son muy fuertes en este tema del doblaje de la voz comercial, más que todo en el tema del doblaje. Eh, Han tenido toda la vida la oportunidad de poder desarrollar esta parte de, de la locución y la han desarrollado muy bien. Hay grandísimos exponentes del doblaje en México, el tema de Carlos II, Salvador Delgado, había uno que me encantaba mucho, realmente él ya murió, pero era muy bueno, se llamaba Fernando Siller, creo que se llamaba, era el que hacía la voz de Uwei en Kung Fu Panda, era sencillamente sensacional. Entonces, no, ellos han sido grandes pilares de esto realmente. Acá en Colombia también hay gente muy buena. De hecho, está eh, Juan Tinoco, creo que es que se llama, que es la voz de Thanos en esta serie de, creo que de Los Vengadores, si no estoy mal. Entonces, también es un gran elemento realmente, un exponente del doblaje colombiano. Pero sí, te diría que los mexicanos son los principales en todo el tema del doblaje. Bueno, Yamid, ya para ir finalizando, quiero que hablemos de dos personajes que hacen parte de la nueva sangre de la radio, de la locución. Y es de Byron Osorio, locutor de Nare Estéreo, una persona perfeccionista, se puede decir. Otra persona que también es perfeccionista es, y del cual quiero que hablemos un poco, Edwin Puerta. Tuvimos la oportunidad de compartir aulas con estos dos grandes exponentes de la sangre joven de la radio. Quiero que hablemos un poquito de ellos.
Claro, Deimer, así es. Tú y yo tuvimos la oportunidad de compartir aula y academia con Byron Osorio y con Edwin Puerta. Eh, Byron es un locutor bastante detallista. Se reinventa mucho, siempre está pensando en cosas nuevas para entregar, siempre está trabajando eh, en pro de generar elementos nuevos, de generar cosas nuevas. Siempre está con la misma actitud, con la misma disposición de poder hacer un buen trabajo y de entregarse a la gente, de poder realizar su labor de la mejor manera posible. Edwin, Edwin hace también el tema de doblaje y de voz comercial. Es un locutor notable realmente. Él sabe que yo lo admiro mucho y conozco mucho sus capacidades. Es una persona que trabaja mucho el tema de la voz comercial. Tomamos un curso particular de doblaje y, y no, siempre está pensando en hacer lo mejor posible, siempre está pidiendo una opinión, siempre se está autoevaluando, que era lo que te decía al principio. Por eso rescato mucho eso de Edwin, porque es una persona que realiza su trabajo, vuelve, lo mira, lo detalla, lo analiza. Y si tiene alguna inconformidad, pues vuelve y lo hace. Yo creería, entre comillas, es un poco excesivo con el tema, pero él sabe que lo digo de una forma muy respetuosa porque yo creo que uno también tiene que ser, en cierta medida, un poco obsesivo en el buen sentido de la palabra con sus trabajos, porque es lo que uno le va a entregar a la gente. Entonces, sí, son dos compañeros excepcionales, son muy buenos realmente. Byron hace mucha locución comercial, es una persona que está dedicada también al tema. Y Edwin también realiza el mismo trabajo. Hace también la parte de doblaje, considero que lo debe estar haciendo todavía y, y lo que te digo es la entrega. Se caracterizan por eso. Son dos locutores muy entregados, muy convencidos de sus capacidades y de su profesión. Y ese es un punto muy importante, convencerse uno. Hay gente que le dice a uno que no es bueno, pero la fe que se tienen estos dos personajes es increíble realmente. Y lo pudimos notar cuando estuvimos en la academia. Byron y Edwin siempre trabajando, intentando cosas, preguntando. Entonces eso dice mucho del profesionalismo de la persona y le aporta demasiado. Le aporta mucho porque lo enriquece. Estar siempre buscando, eh, digamos, husmeando por ahí en el mundo de la radio, a ver qué se puede obtener para hacer esto mejor de lo que es, o para hacerlo de otra forma, ¿cierto? Pero que también dé resultados. Bueno, Jamit quería que hablara de estas dos personas, de Byron, de Edwin Puerta, porque a su lado, ustedes tres a mí me han enseñado muchísimo. A cada uno le pido consejos. Yo también estudié locución, que no estoy ejerciéndola de manera profesional como ustedes, me dediqué al periodismo, pero rescato de ustedes eso y quiero que los futuros locutores, los que nos están escuchando en este momento, los que están pensando en estudiar locución, se obsesionen por la carrera en el buen sentido de la palabra, trabajen duro, luchen para que puedan ser perfectos en su trabajo. Hoy en día donde hay tantos locutores, tantos comunicadores, creo que hay detalles que marcan la diferencia. Y uno de estos detalles es el trabajo, la dedicación y ser perfeccionista en cada labor que usted ejerce. Y bueno, Yamit, ya vamos finalizando después de esta pequeña reflexión. Vamos ya terminando, hermano, y quiero preguntarle cómo se sintió en la entrevista el día de hoy. Hombre, y claro que sí, Deimer, no, totalmente.
Y bueno, no, todas esas reflexiones son espectaculares. Ha sido un tiempo muy chévere, muy divertido. Me alegra mucho hablar contigo de radio. Siempre que tenemos la oportunidad lo hacemos. Y bueno, no, realmente ha sido un espacio muy ameno. Te invito realmente a que sigas realizando este tipo de entrevistas, este tipo de programas porque enriquecen mucho a la gente que también está en carrera, a la gente que está ejerciendo, a la gente que está buscando una oportunidad, porque hay que dar a conocer también a esas personas que en otro escenario, que en otros lugares, en otras regiones, también están haciendo locución y que son muy buenos, porque realmente son muy buenos, tienen muchas capacidades. Y no, ha sido un placer realmente estar aquí contigo y compartir todo este rato hablando de radio como nos gusta siempre. Y bueno, esperar que después de toda esta situación que estamos pasando, podamos reunirnos y tomarnos un café y hablar de radio también realmente. Claro, claro que sí, Yamit, que nos vamos a sentar a tomarnos un café, a hablar de radio que nos apasiona, a compartir conocimientos y bueno, nuevamente agradecerle de antemano por estar aquí en los micrófonos de Vitrina Red, compartiendo sus conocimientos, dejándonos una enseñanza para todas estas personas que están en pro de crear un camino hacia algo maravilloso que se llama radio. Hombre, Deimer, gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Y no, saludar a toda la gente de Todo en 30 de Vitrina Red. Y no, complacido de haber compartido todo ese tiempo contigo, conversar contigo de radio. Es espectacular. Y bueno, te deseo muchos éxitos en tu proyecto y no, complacido siempre de poder compartir mis ideas con los chicos que vienen también y con la gente que se dedica a este bonito mundo. De verdad que complacido y bueno. Espero que nos veamos en otra oportunidad. Un saludo especial. Ha pasado por los micrófonos de Todo en 30, Yamit Luna, locutor, voz comercial, una persona que hoy nos deja una gran enseñanza, y es que tenemos que reinventarnos y enamorar día a día al oyente con grandes contenidos. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Gracias por estar conectados con Todo en 30, programa de Vitrina Red. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web www